De verdad que es un privilegio muy grande poder compartir con ustedes en el día de hoy en esta preciosa congregación y con cada uno de los pastores invitados. Quisiera ver si puedo. Sí, ya estoy compartiendo esto. Esto de la tecnología es maravilloso. Hoy queremos tocar un tema muy hermoso para el cual nos han invitado. Creo que ustedes saben que conmemoraremos el próximo 31 de octubre, ¿cierto? Es el día de... Amén. El día de la Reforma. No voy a decir otra cosa. 31 de octubre es el día de la Reforma y por ende, en el día de hoy trabajaremos el tema de la Reforma protestante. Y veremos algunos detalles que van a ser bien interesantes para poder analizar sobre este tema. Pero quiero pedirle el favor que me acompañe primero en una corta oración, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos hable, que nos bendiga y que nos enseñe en este día. ¿Qué le parece? Ahí donde está sentadito, por favor. Puede cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros, porque has sido bueno y maravilloso, porque has sido hermoso. Gracias por cada hombre y mujer, niño y niña que están en este lugar en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos. El tema he querido titularlo: Reformado siempre reformándose. Reformado siempre reformándose. Este era el lema y debe seguir siendo el lema de la Reforma. Pero muchas veces hablamos con hermanos cristianos y les decimos: nosotros somos reformados o venimos de la Reforma protestante, y la cara que nos hacen es algo más o menos como: ¿qué es eso de la Reforma? La Reforma protestante, chanfle. No sabía que eso existía. Algunos incluso no lo saben aún y le dicen a uno: yo soy solamente cristiano. Sí, yo no estoy diciendo que no seamos cristianos, claro que somos cristianos, claro que alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero precisamente vamos a ver algunos detalles alrededor de lo que fue, es y sigue siendo esa Reforma protestante. Así que si tiene dónde apuntar sería bueno. Hoy vamos a tener no una predicación, sino más bien una conferencia y una charla, así que vamos a ver muchos datos interesantes. Pero quiero comenzar leyendo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2, dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obviamente Pablo no escribió este texto pensando en la Reforma protestante. Más bien, si vemos el contexto, Pablo está pensando en sus hermanos judíos, y sin embargo el Señor usa a Pablo para llevarnos a una reflexión bien importante: no conformarnos a este siglo. Recuerde que la Biblia divide dos etapas. Básicamente siempre nos habla de este siglo y el siglo venidero. Todo el tiempo nos habla en el mismo lenguaje: este siglo y el siglo venidero. Y lo primero que dice Pablo es: no se conformen a este siglo. No estén conformes con lo que estamos viviendo ahora. Tienen que transformar su mente por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Se dan cuenta cómo Pablo nos plantea un proceso de conocimiento cada vez más amplio de lo que es el Señor en nuestra vida? A veces estudiamos un poquito, leemos algunos textos, leemos algo de la palabra y pensamos que ya lo sabemos todo. Leemos algo de historia y decimos: ya puede llamarme doctor, ya me sé lo que pasó con Martín Lutero, sé hasta cómo se llama: Martín Lutero, nombre completo. Ese fue el responsable. Pero lo que nos está invitando Pablo es a no conformarnos con dos o tres cosas, sino a ir renovando, transformando nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos los días tenemos algo que transformar. Todos los días tenemos algo que renovar en nosotros. Y hoy mi oración al cielo es que el Señor nos ayude a entender
lo que este evento maravilloso trajo en cuanto a esa renovación. Por eso estaba esa frase de los reformados: Ecclesia reformata semper reformata, la iglesia reformada siempre reformándose, cuyo autor es Jodocus van Lodestein, 1674. Qué lindo nombre, como para ponerle a un hijo, Jodocus o Jodocus. Jodocus, tráigame la leche. Jodocus Pérez, lindo nombre. Piénsenlo, mi hermano, si están pensando en tener hijos. Ahora, este hombre planteaba tres cosas fundamentales, tres cosas muy importantes. Vamos a ver si puedo buscarlas también aquí, porque ahí no me aparecieron. Me aparecen dos. Número uno, una teología dinámica. Una teología dinámica. ¿Qué es lo que propone este hombre? Los cristianos, a partir de la Reforma, debemos entender que la teología va siempre en progreso. Siempre estamos buscando más luz alrededor de la palabra de Dios. No nos conformamos con la luz que tenemos ahora, sino que vamos en un proceso continuo, cada vez esperando que Dios nos permita ver mejor cómo acercarnos más a Él y a la imagen de su Hijo. Entonces, lo primero de lo cual nos habla este hombre es de una teología dinámica. Lo segundo de lo cual nos habla este hombre es de una adoración dinámica. Estos hermanos y este hermano en particular fueron los primeros en incluir un órgano en la iglesia, que era como una especie de pianito, ¿sí? Y él lo que decía es: tenemos que buscar cómo adorar de mejor forma cada día al Señor. No acostumbrarnos simplemente a lo que hemos hecho por toda la vida, sino que tenemos que tener una vida más piadosa y una adoración más piadosa y más sometida y más reverente ante su poder y su majestad. Por eso, este hombre nos habla precisamente de una adoración dinámica. Una adoración dinámica. Finalmente, él nos habla también de una liturgia dinámica, de cómo nosotros debemos estar creciendo todo el tiempo en la manera en la que hacemos iglesia. La pregunta entonces: ¿somos nosotros reformados? ¿Qué es ser reformado? Primero miremos qué no es ser reformado. Ser reformado no es una etiqueta doctrinal, aunque muchos quieren hoy en día ponerse una etiqueta: si creo ciertas cosas soy reformado. Y le incluyen a uno doctrinas de la gracia. ¿Eso hace parte de ser reformado? Sí. ¿Pero todos los reformados creen exactamente lo mismo en todas esas doctrinas? No. Y cuando hablo de doctrinas de la gracia, estoy hablando de las doctrinas que en un momento dado se recuperaron, se buscaron, se encontraron por medio de los reformadores en cuanto a la salvación. Más adelante miraremos un poquito de esto, no se preocupe. El principio regulador, todos los reformados aplican el principio regulador, es decir, que en la iglesia solamente se hace lo que está explícitamente escrito en la escritura, en la Biblia, en la palabra. No. Mire, los dos grandes hombres de la Reforma, Zwinglio en Suiza y Calvino en Alemania, diferían en eso. Calvino no, Lutero. Lutero decía: podemos hacer todo aquello que no esté prohibido en las escrituras. Por eso Lutero celebraba la Navidad, por ejemplo. Pero Zwinglio decía: no, solo tenemos que hacer lo que esté estrictamente enseñado en las escrituras. Por eso Zwinglio no celebraba la Navidad. Y ambos fueron reformadores. Entonces, por eso no nos puede definir el principio regulador si somos reformados o no somos reformados. Cesacionismo: hay algunos hermanos que creen que ya no existen los dones espirituales, otros que dicen sí existen, pero hay que verlos bíblicamente. ¿Cómo definimos entonces cuál es reformado y cuál no? Tenemos esas diferencias. Los reformados más tradicionales son amilenialistas o milenialistas realizados. ¿Qué quiere decir eso? Que no creen que va a haber un periodo de tiempo futuro de 1000 años exactos
donde reinará Cristo con su iglesia, sino que piensan que es un periodo simbólico que ya estamos viviendo, donde Cristo reina por medio de su iglesia y con los cristianos que están allá en el cielo con él. Pero no todos los reformados creen eso. Por ejemplo, el hermano John MacArthur no cree eso, cree otra cosa. Y entonces, por eso, ¿qué le decimos? ¿Que no es un verdadero cristiano? ¿Que no es reformado? ¿No lo invitemos a la iglesia? No, mi hermano, tenemos diferencias, pero todas esas diferencias, mis hermanos, son secundarias, no nos definen. Algunos tienen un presbiterio, un grupo de pastores que dirigen, otros no. Entonces, ¿qué es ser reformado? Si todo eso no nos define como reformados, ¿qué es ser reformado? Algo sencillo es que ser reformado es reconocer las Escrituras como la máxima, inerrante e infalible autoridad en doctrina, fe y gobierno. Es decir, ¿quiénes son los reformados? Los que queremos volver al principio bíblico, los que queremos volver a la iglesia como estaba cuando el Señor la inauguró. Nuestros amigos romanistas dicen: es que ustedes se separaron de la iglesia. Nosotros éramos la iglesia y ustedes se separaron allá con Martín Lutero el 31 de octubre de 1517. Ustedes se separaron. Pero no es verdad. Lutero nunca quiso separarse de la iglesia, nunca. Y nunca lo hizo. Él nunca dijo: bueno, yo voy a hacer ahora mi propia religión que se va a llamar el luteranismo. Síganme los buenos, ¿quién quiere ir conmigo? No. Lutero quería reformar la iglesia, no dividirla. ¿Quién la dividió? Los amigos romanistas. Desde el principio, ellos fueron los que se separaron de los principios bíblicos fundamentales, de la historicidad de la iglesia, de lo que incluso la tradición misma histórica. Y cuando hablo de tradición histórica, estoy hablando de lo que todos los cristianos hemos creído hasta el concilio de Nicea, los 6 primeros concilios. Eso era lo que todos habíamos creído, es lo que todos hemos creído siempre. Y ellos se separaron y a esa tradición histórica le añadieron otras cosas y han seguido añadiéndole más. Y hoy nos dicen, ¿cierto? Cosas como: la Virgen fue concebida sin pecado. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Pero ellos buscan unos versículos por allá, rebuscados por allá, que nada tienen que ver con eso. Ahí dice: ascendió en cuerpo y alma al cielo. ¿Es verdad? ¿Dónde lo dice la Biblia? Es que hay tradiciones que lo enseñan así, pero extrabíblicas. Esa no es la tradición a la cual nosotros nos sometemos. Así que los que realmente nos consideramos reformados queremos volver a las Escrituras, queremos volver al principio bíblico. Ahora bien, miremos el proceso histórico para eso. Hay lo que denominamos, se apagó todo, se fue la luz en los televisores, ya. Hay lo que denominamos la prerreforma, la reforma luterana y las 4 reformas. No debiéramos hablar de la reforma protestante, debiéramos hablar de las reformas protestantes. Primero tenemos una etapa de prerreformados. Tenemos a Wycliffe, a Baldo, a Hus y a Savonarola. Fueron 4 grandes prerreformadores. Cuando usted va a Wittenberg, cerca de la catedral, usted ve una estatua grande de Lutero. Le hicieron estatua a Lutero, ¿sabían? Esos idólatras. No, era para simplemente recordarlo y rendirle un homenaje. No, nadie le está prendiendo velas a Lutero, no, eso no lo hace. Está la estatua de Lutero y al lado hay 4 estatuas: la de Baldo, la de Wycliffe, la de Hus y la de Savonarola. Porque antes de Lutero, Dios ya había levantado a esos hombres, ya los había levantado para predicar la palabra, y fueron perseguidos. A Juan Hus lo quemaron en la hoguera, por ejemplo. Le pusieron unas cadenas terribles y lo quemaron allá. Y él dijo: estas cadenas no son nada para lo que mi Señor sufrió en la cruz. No me importa, quémenme entonces.
¿Y qué predicaba Juan Hus? Sola escritura, la palabra de Dios. Estaba en contra de las indulgencias. Y lo queman allá. Pero saben, Juan Hus dice algo muy interesante. Dice, la palabra Hus en el idioma de él significa un ganso. Ganso. Dicen, hoy ustedes, les dice él a ellos, ustedes están quemando hoy un ganso, pero en 100 años vendrá un cisne que no podrán quemar. Casi 100 años después aparece Lutero. Y a ese no lo pudieron quemar. Casi como una profecía. Wow. No necesitaba ser profeta para decir eso. La situación de la iglesia estaba mal. Todos esos 4 prerreformadores entendían la inmoralidad de la iglesia en la que había caído, cómo se había apartado de las escrituras. Wycliffe tradujo la palabra de Dios. Devolvámonos. Wycliffe tradujo la palabra de Dios al inglés. Lo trataron muy mal. Y también predicó en contra del Papa, del papado y todas esas cosas. Y lo mataron también. Y después de que apareció Hus, como Hus se inspiró en lo que escribió Wycliffe, entonces desenterraron a Wycliffe, lo quemaron después de muerto. Lo quemaron después de muerto y tiraron sus cenizas por un río. Que se lo lleve el río. Ya se había muerto hace mucho tiempo. Savonarola fue amenazado y lo torturaron, le golpearon, lo trataron muy mal, lo volvieron pedazos, menos la mano derecha. ¿Saben por qué no le dañaron la mano derecha? Para que firmara su retractación sobre las doctrinas que estaba predicando en contra del Papa. Y él las firmó. Y después se arrepintió. Y después dijo, no, ya no, mentiras, no, nada de, yo no. Y entonces lo llevan a la hoguera y antes de que lo quemen, él pone su mano derecha. Dice, espere, todavía no me quemen, primero voy a quemar mi mano derecha por haber firmado eso. Incineró toda la mano derecha que es de él por haber firmado esa retractación. Hermanos, la reforma protestante está hecha con un camino de mártires, de personas que dieron su vida por el evangelio, de personas que murieron para que usted y yo estemos hoy aquí escuchando libremente la palabra del Señor, cómodamente en unas sillitas muy bonitas, rodeados de personas muy simpáticas. Y todo eso con el sacrificio de muchos, de todos esos prerreformadores, pero no solamente los prerreformadores, sino los reformadores. Y ahí es donde llegamos a la segunda parte de la reforma luterana. Martín Lutero, un hombre hosco, rudo, alemán, bebía cerveza, hermano. ¡Ah! Sí, así son los animales, les gusta la cerveza. Sí. Tuvo una experiencia terrible, a punto de morir. Cayó un rayo muy cerca de él y le rogó a Santa Ana que lo librara, y si lo libraba entonces se volvía sacerdote, o se volvía monje más bien, no sacerdote. Y efectivamente salió vivo y se volvió monje, y luego sí se volvió sacerdote. No les voy a contar la historia completa. Era un hombre que sentía una gran carga por el pecado. Era un hombre que se confesaba hasta 3 veces al día. Y se acordaba otra cosa. Ay, tengo que confesarme, Padre, perdóneme, qué pecado. Ay, Martín, ¿qué hiciste ahora? No, tuve malos pensamientos, te perdono en nombre de Padre. Léese 4 Aves María, 5 Padres Nuestros. Iba todo feliz y se devolvía. Padre, perdóneme, otra vez, Martín. Sí, Padre, es que pecado. Él sentía una carga por el pecado tan grande. Se sentía tan pecador. Ese mismo hombre había escrito varias tesis en contra de la Iglesia Católica y las había publicado en la Catedral de Wittenberg, y no había pasado gran cosa, hasta que llegó a la ciudad de Wittenberg, donde él estaba enseñando, un hombre que era un mago. ¿Cómo así un mago? Sí, era un vendedor especialista. Este hombre vendía indulgencias. El Papa necesitaba construir la catedral de San Pedro, la basílica, y además tenía unas deudas con unos príncipes terribles, así que mandó a llamar a sus mejores vendedores de indulgencias. ¿La indulgencia qué era? Era un perdón que venía del Papa para las personas, para que no tuvieran que estar en el purgatorio. ¿No ve? Que el purgatorio es feo.
Nadie quiere ir al purgatorio. Entonces usted paga una monedita, deposita la monedita, ¿cierto? Y cuando caiga en el fondo del tarrito, usted se libró del purgatorio. Se libró. Y este hombre se llamaba Juan Tetzel y era experto. Vea, llegaba a las ciudades y eso hacía un show, espectáculo, humo, fuego. Señoras y señores, ¿cuántos quieren evitarse el purgatorio? Y todo el mundo, sí, yo no quiero ir al purgatorio. No. Muy bien. Escuchen ahora las almas de las personas que están en el purgatorio, gimiendo, llorando, son quemados por el fuego del purgatorio. ¿Usted quiere ir ahí? Y toda la gente, no, ¿quién va a querer ir ahí, señor Juan Tetzel? Nadie. Les tengo la solución. Usted con una monedita en este tarrito se libra del purgatorio. ¿En serio? En serio. 2 por 1, hoy hay promoción. La idea era que el Papa, por su virtud, tenía obras de sobra. Entonces con esas obras de sobra podía salvar mucha gente. Entonces él le daba algunas de sus buenas obras a esas personas y esas eran las indulgencias, pero había que pagarlas, eso no es gratis. La salvación no era así nomás, no, usted se puede salvar del purgatorio, pero hay que pagar. Es el proto evangelista de la prosperidad, Juan Tetzel. Eso no ha cambiado, sigue hoy igual. Usted quiere ser bendecido, quiere tener dinero, quiere tener casa, carro y beca, pacte, siembre, de su pacto ahora mismo. Y la gente, sí, yo quiero ser bendecido. Exactamente lo mismo, es igual. Es contra eso, contra lo que luchó Lutero. A él le parecía eso abominable. Lutero decía, si el Papa tiene tantas obras buenas de sobra, ¿por qué no las regala? Él puede regalarla a todo el mundo y salvar a todo el mundo del purgatorio entonces. Y este Tetzel era un mago, ¿no? La gente depositaba la monedita, caía al fondo. Eres salvo. Ahora hablemos de tu abuelito que se murió. Porque no solamente era para los vivos, también para los muertos los podían sacar del purgatorio. Entonces iban por allá, rebuscaban, sacaban prestado y allá está, listo, ya. Sí, ya tu abuelita está saliendo, necesitas otra moneda. Por favor, una moneda, necesito sacar a mi abuelita del purgatorio. Le daban otra moneda, la depositaba ahí. Ya salió del purgatorio. Está colgando de una nube. Otra moneda, alguien que me ayude. Eso le pareció detestable a Martín Lutero. Escribió 95 tesis, pero si usted las lee, es un texto académico escrito en latín que iba dirigido a los académicos y lo publicó en la puerta, según dice la leyenda, de la catedral de Wittenberg. ¿Y por qué digo la leyenda? Porque el único que menciona eso es Martín Bucero. Melanchthon, el discípulo de Martín Lutero, Melanchthon. Él es el único que escribe eso. Así que nunca Lutero dijo que lo hizo, pero se cree que lo hizo. Es posible. Lo publicó allá en la puerta de la catedral de Wittenberg para que lo leyeran los estudiantes de la universidad. Eso no fue para que lo leyeran los campesinos ni los pobres, sino los estudiantes. Y uno de esos estudiantes llegó y dijo, oiga, sí, oiga, qué interesante, sí. No, tomemos eso, multipliquémoslo. Se habían acabado de inventar la imprenta, hermano. Imprimieron copias, lo repartieron por todo lado y llegó al Papa. ¿Y sabe qué dijo el Papa? Está bueno, está interesante, sí. ¿En serio? Al principio el Papa no se preocupó, le pareció unas tesis más, eso era común, eso lo hacían frecuentemente. Él no le vio gran problema al asunto, ¿sí? Al principio. Pero después la gente comenzó a decir, oiga, sí, ¿para qué pagamos indulgencias? Y la venta de indulgencias comenzó a bajar. Y usted sabe, cuando se le pega al bolsillo, ahí sí ya no gusta. Ahí sí el Papa dijo, no, hay que hacer algo con este. Y ahí comienza un proceso muy largo, hermano, muy largo, donde Martín va a tener que vivir una gran cantidad de cosas, donde va a ser perseguido, donde va a escribir muchos más textos. Al principio era suave con el Papa, luego comenzó a ser más radical, y con el tiempo surgieron otros reformadores. Por eso la última parte se llama las 4 reformas. Hubo
4 grandes movimientos de reforma. Ese primer movimiento, el de Lutero, un segundo movimiento que es el de los reformados de Zwinglio y compañía, y ahí incluimos a Calvino también, de los suizos. Bueno, no eran todos suizos, pero sí comenzó en Suiza, ¿sí? Allí comienza un movimiento de reforma enorme. Hay otros que son los anabaptistas. ¿Anabaptistas? Ellos tenían algunas doctrinas bastante radicales. Al principio fueron pacifistas, pero después se fueron también a la guerra y luego volvieron a ser pacifistas. Y también tenemos a los anglicanos, pero son historias bastante largas. El caso es que todas esas cosas cambiaron el mundo, hermano. Lo transformaron por completo. La gente cambió su manera de pensar. Se le puede poner la cara al Papa. Podemos estar en contra del poder hegemónico que ejerce el Papa. Es que antes el Papa dominaba todo, gobernaba todo, nadie le podía decir nada. Manipulaba a los reyes y los reyes estaban cansados también del Papa, ¿sabe? Muchos reyes querían tener tratos comerciales con algunos países que no eran católicos precisamente. Además estaba surgiendo la burguesía y la mayoría de los burgueses eran judíos. ¿Usted sabe qué es la burguesía? La burguesía son los comerciantes. Los judíos no tenían tierra. Al no tener tierra, ¿qué hacían? Vendían y compraban cosas. Y entonces hacían en burgos. Los burgos eran una especie de pequeños centros comerciales a las afueras de las ciudades y comenzaron a ganar mucho dinero y se volvieron muy ricos. Y los reyes querían tener negocios con ellos. Pero ¿quién se lo impedía? El Papa. ¿No es que son judíos? Ellos mataron a Jesús. Pero cuando Lutero y los demás reformados comenzaron a, como decimos literalmente, plantarle cara al Papa, dijeron, hay algo diferente aquí. Y el mundo comenzó a cambiar, hermano, comenzó a ser distinto. Gracias a eso comenzó una revolución que cambió el mundo. Por eso es que conmemoramos el 31 de octubre. Porque el mundo es diferente a partir de esa revolución, de esa reforma protestante. No era una revolución, fue una reforma, es diferente. De la reforma protestante cambió el mundo. Por ejemplo, Calvino fue un reformador que planteó un modelo social, cultural y educativo maravilloso. La democracia occidental en gran parte se la debemos a Calvino. Él planteó un sistema de educación gratuita para niños y niñas. Eso no existía en esa época. Las niñas estudiando, ¿cómo puede ser posible que las niñas estudien? Pues sí, él planteó que las niñas también tienen que estudiar, ¿por qué no? Todo un cambio, hermano. Aparte de eso, organizó una democracia representativa, que es el modelo que se usa en la mayoría de los países para la democracia moderna. Un expresidente colombiano, Alfonso López Pumarejo, escribió un texto que se llama La herencia calvinista de las instituciones colombianas, donde él demuestra cómo las instituciones democráticas del país heredaron el pensamiento calvinista, de Calvino. Porque es que calvinismo no es solamente el tulip, ¿sí? La soteriología. No, Calvino es mucho más que eso. A veces hacemos reduccionismo, pensamos que Calvino es solamente su soteriología. No, Calvino escribió 128 libros, hermano. 128. ¿Cuántos ha escrito usted? Yo no llevo el primero, hermano. Esta gente estudiaba. Calvino hablaba y leía griego, latín, hebreo. Calvino, a diferencia de Lutero, era de una buena familia. El papá de Calvino era tesorero de la iglesia, y ser tesorero en la iglesia en esa época era bueno. ¿Dónde está el tesorero de la iglesia? No, en esa época, hermano, no. Y él ganaba bien, el papá de Calvino, y le pagó profesores individuales a Calvino, para él solito. Así que no fue simplemente que
que lo educaron en una universidad. Claro, estuvo en la universidad, estudió Derecho, todo el asunto, pero además de eso tuvo profesores personalizados. Era un hombre que sabía muchas cosas. Igual Zwinglio era un hombre muy capacitado. Lutero estudió mucho porque lo patrocinó una familia. El papá de él era un minero, un hombre sin mucha educación, ni formación, ni dinero, pero una familia por voluntad divina, decimos hoy en día, decidió patrocinar los estudios de Martín. Pero también era un hombre que sabía muchísimas cosas. No estamos hablando aquí de hombres ignorantes o de hombres que simplemente no, es que yo quiero dividirme de la iglesia. No, ese no era el propósito de ellos. Ellos tenían muy claro lo que querían hacer. Entonces, cuando hablamos de la reforma, tenemos que hablar de esos tres momentos: pre-reforma, reforma luterana y las 4 reformas. Ahora bien, la reforma protestante, que comenzó en 1517 y va a continuar hasta hoy, porque seguimos reformándonos. Recuerde, ¿cómo se llama esta charla? Reformados siempre reformándose. Seguimos en la reforma no ha acabado. La reforma tiene 2 causas. Una que se conoce como la causa material y otra que se conoce como la causa formal. Miremos esas 2 causas. Primera causa, la causa material. La causa material es la sola fide, la sola fe. ¿De dónde sale eso? De una experiencia que se llama la experiencia de la torre que tuvo Martín Lutero en 1513, antes de las tesis, de las 95 tesis. Él lee Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿más el justo qué? Se lo saben. Que se tenga Lutero. Claro que sí, ese es un texto que nosotros tenemos que sabernos. Entonces Lutero, como les decía, sufría con su propio pecado, pero se encuentra con ese texto y cambia todo. Por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Expliquémoslo un poquito. Wow. En la mente de Lutero estaba el concepto de justicia retributiva. Es decir, Dios es justo. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Injustos, sí. O sea, muy bien. Pecadores, ¿cierto? Y si Dios es justo y nosotros somos pecadores, ¿qué podemos hacer? Ese era el problema de Lutero. No importa cuántas cosas buenas haga, ¿cómo puedo complacer la justicia de Dios? ¿Cómo la pago? Y él intentaba, y él llega un momento en que se siente frustrado y dice: no, es que no entiendo a este Dios que es absolutamente santo, justo y bueno, y yo no soy así, no puedo ser así. No importa cuántas indulgencias pague, no importa cuántas cosas haga, no importa cuán bueno intente ser, fracasaré. Pero al encontrar ese versículo se dio cuenta de algo muy interesante. A ver si se puede ver acá. Y es este esquema: mas el justo por la fe vivirá. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que él hizo. Ahí le cambió todo a Lutero, ¿cierto? No es una justicia retributiva, es una justicia restitutiva. Es decir, Jesús toma la justicia que debía caer sobre nosotros, ¿sí?, y nos hace justos. Y el pecado que está en nosotros se imputa a Cristo. Cristo en la cruz paga nuestros pecados y Dios nos mira por medio de la cruz. ¿Y cómo nos mira? ¿Justos o injustos? Justos por la cruz de Cristo. Eso es lo que se conoce como la doble imputación. Al ser humano se le imputa la justicia de Cristo y a Cristo le es imputada o le es imputado el pecado del hombre. Llevó nuestros pecados, pagó nuestros pecados en la cruz. Eso fue un boom en la cabeza de Lutero. Ve así, ¡wow! Es verdad, es por la fe. No se trata de cuánto haga yo, de cuáles sean mis obras. Se trata de creer en el Señor. ¿Usted cree en el Señor? ¿Y eso qué significa entonces?
¿cómo lo ve el Señor a usted? Justo. ¿Pero por sus méritos? ¿Por los méritos de quién? De Cristo. Él nos hace justos, nos ha justificado. El justo por la fe vivirá. Si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted tiene su fe en Jesucristo, entonces el Padre lo ve justo, porque sus pecados han sido pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la verdad más grande y maravillosa que encontró Lutero. Y es la verdad más grande y maravillosa que usted puede creer hoy, mi hermano. Qué cosa tan increíble. El Señor pagó mi pecado. ¿Merecía yo que lo pagara? ¿Tenía por obligación que pagarlo? ¿Por qué lo hizo? Fue un regalo inmerecido. Fue pura gracia. Ahí está hablando también de solo por gracia. Todos esos conceptos nos llevan a algo muy interesante, lo que denominamos las 5 solas. ¿Son 5 mujeres que no tienen marido? No. Eso no son las 5 solas. Las 5 solas son 5 conceptos que están implícitos en la Reforma. Escúcheme muy bien esto. Implícitos, no explícitos. No hubo ningún reformador que dijera: ahora haremos esto con las 5 solas. No. De hecho, Lutero solo mencionó la sola escritura en un texto, en uno, y fue citando a Agustín. O sea, ni siquiera fueron palabras de él, sino él tomó un fragmento de Agustín, lo citó y ahí se dice solo la escritura, no más. Esas 5 solas son la manera más eficaz de argumentar, o más bien de organizar, lo que nosotros los que nos creemos y sabemos y entendemos como reformados y cristianos reformados creemos. Pero esas 5 solas fueron condensadas hasta el siglo XX, en los años 60, mi hermano. Antes no se hablaba de 5 solas. Eso es nuevo. Estamos celebrando ¿cuántos años de la Reforma Protestante? ¿Quién me dice? Eso, muy bien, 507. Pero solamente desde 1960 y algo, 62 creo que es, un católico organizó las 5 solas. Católico romano me refiero. ¿Un católico romano? Sí. Pero fue tan excelente el análisis de este romano que los cristianos la asumimos y dijimos: hombre, sí, así se resume, sí, está muy bien. No, nos entendiste. Y sí, esas 5 solas resumen lo que nosotros creemos. Sola fe, lo acabamos de ver, solamente por fe somos justificados. Sola gracia quiere decir que solamente por gracia somos salvos. Él nos regaló la salvación. Solo Cristo salva. No hay otro camino para ser salvo. Solamente Él, ni por la Virgencita Santa de aquí ni de allá. No, por Cristo. Solo a Dios la gloria. Solo Dios gloria. Ese sí era un lema de los reformados. Eso sí lo decían ellos constantemente. Pero todo eso se centra en una cosa: sola escritura. Las otras 4 solas dependen de esa, de sola escritura. Y entonces alguien me podrá decir: pero entonces, ¿en qué momento surgió la sola escritura? ¿Cuándo Lutero se inventó la sola escritura? Nunca. Porque Lutero no se la inventó. Porque la sola escritura era un concepto que existía antes de Lutero. Porque ya Wycliffe había hablado de la sola escritura, Hus había hablado de la sola escritura. ¿Se acuerdan los prereformadores? Ellos ya habían tocado el tema muchas veces. Agustín había hablado de la sola escritura. Y si lo vamos a rastrear, llegamos a Pablo, hermano. Sí. Y salen nuestros amigos romanistas, sobre todo que ahora hay muchos por internet, ¿no? Apologistas, todos ellos. Apologetas. Compruébeme bíblicamente la sola escritura. Deme un versículo, le dicen a uno. Deme un versículo que me demuestre que debo creer en la sola escritura. ¿Dónde está ese dogma de la sola escritura en la Biblia? Si usted no me puede comprobar con un versículo que la sola escritura está en la Biblia, entonces es una mentira. ¿En serio? Así es como
Lo ven ellos. Pero es una manera fácil de engañar a los cristianos que todavía no conocen bien. La sola escritura no es un dogma. La sola escritura ni siquiera es una doctrina. La sola escritura es un método. Es el método con el cual conocemos la doctrina del Señor. La sola escritura, mi hermano, no necesitamos que ningún versículo nos diga sola escritura, aunque vamos a ver más adelante cómo se puede argumentar con la Biblia, pero no necesitamos que ningún versículo nos diga sola escritura, como no necesitamos que ningún versículo nos diga Trinidad, ¿sí? Como no necesitamos que ningún versículo nos diga Biblia. Dígame un versículo que diga Biblia. Bueno, hay unas versiones que ya traducen Biblia, pero ningún versículo dice y leeréis la Biblia. Habla de las escrituras, ¿cierto? Pero la Biblia como Biblia. Entonces, la sola escritura es una manera de acercarnos, mi hermano, a la verdad bíblica. ¿Cómo nos acercamos a la verdad bíblica ahora? ¿Dónde expresa mejor Lutero la sola escritura? El 18 de abril de 1521 es citado por Carlos V a la dieta de Worms. ¿Estaba muy gordito Lutero? ¿Que lo citaron a una dieta? No, mi hermano. La dieta de Worms era un lugar, o más bien una dieta, era un momento, una cita en la cual él tenía que exponer sus puntos de vista. Allá lo citaron no para debatir, aunque él por dentro quería debatir, sino que allá simplemente lo citaron a que se arrepintiera de lo que había escrito. Porque para este momento, 1521, ya no hablaba tan pasito contra el Papa. No, mi hermano, él hablaba duro. Y le decía al Papa que era el anticristo. Así literal, con esas palabras, igual. A Cayetano le dijo, sabe más un burro de teología que Cayetano. Y era sarcástico en sus predicaciones. Lutero llegaba y decía, se han descubierto 14 sepulturas de los 12 apóstoles en solo España. Era una manera sarcástica, era sarcástico Lutero, sarcástico, era irónico, se burlaba de los romanistas y les hablaba duro, hermano. A veces era pasado, a veces se pasaba así, no era perfecto. Pero eso sí nos enseña algo, hermano. Y es que la verdad hay que decirla. Juan Jos decía, prefiero herir con la verdad que matar con la mentira. Y hoy en día, cuando denunciamos las falsas doctrinas o a los falsos maestros, ¿qué es lo que nos dicen? Hermano, ¿le hace falta amor? Hable con más amor, hermano, es que a usted le hace falta amor. Vaya, dígale eso a Lutero. Sí. Él les decía las cosas en la cara y sin pelos en la lengua, hermano. Y si no hubiera sido así, la reforma no hubiera tenido el éxito que tuvo. ¿Sabe por qué la reforma fue tan exitosa? Por el carácter también que tenía Lutero. No solamente porque tenía la imprenta y fue conocido todo lo que sucedió, sino por el personaje en sí mismo. Él tenía un carisma especial, hablaba con fuerza y no tenía miedo de decirle a nadie nada, hermano. Una vez lo llevaron allá ante John Eck, que era su contrincante, y tuvo un debate, hermano, tan intenso, tan fuerte. No se le quedó callado. Incluso esa manera de ser, en un momento dado fue tropiezo para la reforma. ¿Por qué? Porque lo citaron a él y a Zwinglio para que charlaran a ver si podían unir el movimiento de Zwinglio en Suiza y el movimiento de él en Alemania. Porque resulta que el movimiento reformado en Suiza fue casi al mismo tiempo que el alemán. Casi al mismo tiempo. Y lo citaron y ellos hablaron y discutieron, se pusieron de acuerdo en 13 puntos. Y el número 14 era sobre la cena del Señor. Y Lutero no cedió, porque Zwinglio decía, la cena del Señor es más un símbolo, sí, Cristo está presente, pero simbólicamente en la esencia de la cena, en lo que significa la cena. Mientras Lutero decía, no, Cristo está sobre, debajo y a los lados de la cena. No es que se convierta el pan en su cuerpo como creían los católicos, pero su cuerpo sí está por ahí. Y debatieron eso y Lutero no dio su brazo a torcer. Terminaron peleados
Y después Lutero por allá le dijo hereje, que se iba a ir para el infierno, lo trató re mal, y cuando se murió, festejó. Cuando mataron a Zwinglio, porque a Zwinglio le atravesaron una espada, porque era un soldado, entre otras cosas. Y uno dice, ay, tan malo Lutero. Eran personas común y corriente, hermano. Los reformadores tenían tantos defectos como usted, como yo, y aún así Dios los usó. Aún así Dios los usó. ¿Dios usó a Lutero? Sí. ¿Y tenía defectos? Sí. Unos campesinos en Alemania, después cuando se va a volver protestante, unos campesinos se rebotaron en contra del gobierno. ¿Y qué fue lo que dijo Lutero? Acábenlos a todos. ¿Por qué? Hay que entenderlo desde la mentalidad de aquella época. Ellos, si se iban en contra de los príncipes protestantes, pues iban a detener el movimiento. Y para la mente de Lutero detenían la palabra. Para él más importante era que se predicara la palabra. Por eso fue que dijo eso. ¿Un error? Sí, un error. Pero hay que entenderlo desde la mente de él. Zwinglio vivió casi toda su vida en concubinato. ¿En serio? Sí. Como no les permitían a los sacerdotes casarse, entonces él tenía una mujer, pero todo el mundo sabía que era la mujer, pero pues no era casado. Hasta lo último de su vida se casó con ella. Y Martín Bucero le escribe y le dice, ay, menos mal, gracias al Señor que se casó. Eran hombres como usted y como yo, con defectos. Y aún así Dios los usó, mi hermano. Pero Lutero llega a ese convencimiento de la sola escritura ahí. Llega a la dieta de Worms. Perdón, no me deje ir, por favor. Le pido el favor que no me deje perderme. Y llega a la dieta de Worms, Lutero. ¿Sí? Está en la dieta de Worms y le ponen todos los libros ahí, todos los que él había escrito. Le dicen, Lutero, ¿se retracta? Lutero, bueno, vamos a hablar. No, vamos a hablar. O se retracta o no se retracta. Punto. Aquí no vinimos a discutir qué pena Lutero. Su vida estaba en riesgo. Eso no era fácil, hermano. Déjenme, yo pienso esta nochecita. Déjenme, yo pienso. Mañana les digo. Está bien, listo, piénselo, Lutero. Cuenta la historia que Martín se fue allá a su habitación y comenzó a orar, y él oraba a grito venteado, hermano. Discúlpeme, no sé si en otros países se dice así, disculpe, se me salió el colombiano que llevo adentro. Comenzó a orar a los gritos. A los gritos. ¿Sabe cómo oraba Lutero? ¡Diablo mentiroso! Así. Cualquier parecido con muchos hoy en día es pura coincidencia. Así oraba Lutero. Gritó y gritó, no durmió. Oraba, pero hablaba más con el diablo que con Dios. Hay gente así, ¿no? Hay gente que habla más con el diablo que con Dios en las oraciones por alguna extraña razón. Pero el caso es que Dios en su misericordia le dio cierta convicción a él. Y llega el otro día. Entonces, Lutero, ¿se va a retractar? ¿Sí o no? Y él pronuncia estas palabras: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no conviene y no es saludable. En pocas palabras, si ustedes no me convencen por medio de la Biblia y de la razón que estoy equivocado, no me retracto. Convénzanme. Eso era, mire, estaba Carlos V ahí. Él era el emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente. Era básicamente, después del Papa, el tipo más poderoso del mundo. Eso es como si usted se le para ¿a quién? A Biden, el presidente Biden ahí, y usted le dice, entonces, ¿qué, Biden? ¿Cuántos son? Páseme esta raya. No es buena idea. Eso es algo terrible. Su vida corre riesgo, hermano, salga corriendo de ahí. Por más de que usted no esté de acuerdo con Biden, usted lo va a tratar con respetico, porque sabe que tiene un ejército grande detrás de él, ¿sí o no? Señor Don Biden, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pues eso fue lo que hizo Lutero. Le dijo a Carlos V, no. Y la gente feliz, porque esas dietas estaban llenas de gente. La gente escuchaba todo, veía todo, y todos
buena Lutero, qué bien, bien Lutero, bien Lutero. No, sí, y salió él. Y efectivamente estaban esperando para matarlo, pero un príncipe amigo de él, Federico, lo salva, lo secuestra, literalmente lo secuestró y se lo llevó. Si no, lo matan. Y ahí en su cautividad es donde él hace la traducción del Nuevo Testamento, al alemán. Porque una de las cosas que tenía en su corazón Lutero es que la gente pueda leer la palabra. Y quiero decir algo. Lo que Lutero quería era reivindicar la palabra. Lo que está diciendo con esta frase es: la palabra está primero. Lo que está diciendo con esta frase no es que la tradición no sirva. Él no está diciendo que la sola escritura sea que cada cual llegue a la Biblia y la interprete como quiera. No. Hay personas que confunden el libre examen de la palabra con la libre interpretación de la palabra, y son dos cosas diferentes. Lo que Lutero quería es que nosotros pudiéramos examinar las escrituras y tener una relación con las escrituras, porque la escritura hace su obra. Pero no que nos inventáramos doctrinas como hoy en día muchos suelen hacer. Y usted va a los grupos, a las reuniones, y le dicen: bueno, léame la palabra de Dios ahí en Romanos 13, sométase de toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué significa para ti esto? Bueno, para mí significa pues que toda persona se someta a las autoridades superiores. ¿Y para ti? Y como que cada uno da su punto de vista. Eso no existe en la Biblia, hermano. No se trata de qué significa para ti. No es lo que significa para mí. Es lo que el texto significa en sí mismo. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues porque como iglesia lo estudiamos, porque tenemos un magisterio que lo ha estudiado, porque tenemos una tradición teológica de más de 2000 años que ha estudiado la Biblia y que no podemos ignorar. Los amigos romanistas nos acusan de que nosotros no tenemos una iglesia que defina las doctrinas de cada uno, sino que cada cual interpreta como quiere. Tristemente algunas iglesias sí, cada cual interpreta como quiere. Pero en la tradición reformada, mis hermanos queridos, tenemos un magisterio. Tenemos declaraciones de fe reformadas históricas. Personas, teólogos que se han sentado durante años y años a discutir en plenarias la palabra de Dios para poder llegar a las conclusiones más bíblicas posibles. Eso es lo que nosotros denominamos sola escritura. Ahora, en ese sentido, mis hermanos queridos, ¿qué no es sola escritura? Sola escritura no es biblicismo. ¿Qué es el biblicismo? El biblicismo es pensar que yo puedo interpretar la Biblia libremente, ignorando por completo la tradición teológica. Yo no necesito leer esos teólogos y esos libros que ustedes leen, con la sola Biblia es suficiente. Eso es biblicismo y eso es un error. Claro que la Biblia es suficiente para salvación y santificación, sí, pero para interpretarla, mi hermano, yo tengo que estar sobre la historia de 2000 años de hermanos en Cristo llenos del Espíritu Santo, que durante toda la historia han luchado, han orado, han buscado en las Escrituras y la han interpretado. Yo no puedo interpretarla desde la nada. No puedo ignorar 2000 años de historia teológica, porque eso será arrogante. Eso es decir, yo sé más que Lutero, Calvino, Zwinglio, Bucero y todos los demás. ¿Sí? Y no es eso lo que la Reforma predica. Lo que la Reforma predica es que la palabra de Dios es nuestra fuente de fe, doctrina y gobierno, y que la iglesia establecido como iglesia ha interpretado las Escrituras, y por eso existe una ortodoxia cristiana, lo que todos hemos creído en todo tiempo. Hay unos conceptos bíblicos fundamentales de primer orden que son innegociables, que no los podemos cambiar ni modificar, y que es lo que nos hace cristianos, reformados y protestantes. Cristo descendió y se hizo hombre. Y fue Cristo
hombre y Dios, unión hipostática. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Sus dos naturalezas no se mezclan, pero tampoco se separan. Nació de una virgen, murió por tus pecados y los míos, resucitó al tercer día y algún día regresará. Eso es innegociable, hermano. No podemos negociar eso. Esa es la ortodoxia cristiana. Eso y otras cosas, solamente mencioné lo más importante, pero hay muchas otras cosas que son ortodoxia, que todos los cristianos, todos los reformados, todos los que seguimos esta tradición creemos. Pero resulta que por ese biblicismo, por esas personas que ignoran la historia teológica de 2000 años, cada 8 días inventan algo nuevo. Hace unos días saqué un video sobre la doctrina de los 7 montes. ¿Han escuchado la doctrina de los 7 montes? La doctrina de los 7 montes basada en Apocalipsis, que habla de los 7 montes. Entonces, lo que dice la doctrina de los 7 montes es que un monte es la educación, otro monte es la política, otro monte es la religión, otro monte, así. Y que la iglesia tiene que poseer esos montes. ¿Por qué? ¿Quién me dice que un monte es la religión y otro monte es la política? ¿Dónde dice eso Apocalipsis? En ninguna parte. Pero los biblicistas lo interpretan como les viene en gana, ignorando 2000 años de interpretación de ese mismo versículo, hermano, porque esos mismos versículos han sido interpretados por miles de hermanos antes, en su contexto histórico, gramatical, pero lo ignoran, no importa, porque Dios nos reveló lo que significa ese versículo, una revelación que nadie nunca antes tuvo, y nosotros sí, porque nosotros somos más santos. Eso es arrogancia, eso es orgullo. El biblicismo no es sola escritura. ¿Qué más no es sola escritura? No es sola eclesia. ¿Qué es lo que tienen los romanistas? Sola eclesia. ¿Qué quiere decir sola eclesia? Solo la iglesia es la que dice qué es lo que es verdad y qué no. Eso es sola eclesia. Es el otro extremo. Si biblicismo es tomar solo la Biblia e ignorar 2000 años de teología, la sola eclesia es tomar los 2000 años de teología e ignorar la Biblia. La teología está por encima, no la teología siquiera, sino la tradición de ellos, su tradición teológica y la tradición sobre la tradición. Porque una cosa es la tradición teológica, que viene de la reflexión bíblica, y otra cosa es la tradición histórica que ellos le añaden una cantidad de cosas a nuestros amigos romanistas. ¿Cómo compruebo yo la infalibilidad ex cátedra del Papa? O sea, que cuando el Papa habla de religión no se equivoca. ¿Cómo compruebo yo eso bíblicamente? No tengo ni idea. ¿Sí? O sea, no es posible. Si dicen que Pedro fue el primer Papa, ¿sí o no? Eso dicen ellos, Pedro fue el primer Papa. Y resulta que Pedro se equivocó. ¿Se acuerdan que Pablo le llamó la atención en Gálatas? Tuvo que llamar la atención fuertemente porque él no estaba comiendo con los judíos, con los gentiles, sino solo con los judíos. Se equivocó. Y resulta que ahora, no, el Papa no se equivoca. Pero como para ellos lo importante es la iglesia, si la iglesia dice blanco es blanco, así la Biblia diga negro. Entonces son dos extremos. Biblicismo es un extremo, sola eclesia es otro extremo. Y ambos son igual de negativos. Por eso ninguno de los dos es sola escritura. La sola escritura no es ignorar la tradición. Cuando los romanistas nos acusan de que ignoramos la tradición, se equivocan. Nosotros tenemos muy en cuenta la tradición siempre y cuando ésta se someta a la reflexión bíblica, a las escrituras. Por eso tampoco podemos decir que la escritura es ignorar la tradición. La sola escritura no es ignorar la autoridad de la iglesia. No. La iglesia tiene una autoridad, hermano, que está estipulada en las escrituras. Por eso volvemos a las escrituras. Le preguntaban a John MacArthur hace un tiempo, pastor, ¿hasta dónde va la autoridad suya como pastor? Y MacArthur contestaba, hasta donde la Biblia me diga. Estoy limitado por las escrituras. No tengo autoridad en mí mismo. Mi autoridad viene de las escrituras. Eso es muy diferente. Muy diferente a lo que nos dice el romanismo, donde el Papa manda y todo el mundo tiene que escucharle y obedecerle. Se me ha ido mucho el tiempo, mis hermanos. Yo voy ya a ir terminando, pero sí quiero,
que me quedó muchísimas cosas. Voy a saltarme esto, hermano, permítame, aquí explico cómo estos tres conceptos sí son importantes. Sola escritura, solo escritura y prima escritura, son tres conceptos diferentes. Atención con estos tres conceptos. Sola escritura, entonces, quiere decir que solo la Biblia es la autoridad máxima en cuestiones de fe, práctica, doctrina y gobierno. Solo escritura. Pero no quiere decir que no haya otras autoridades. Sí hay otras autoridades. ¿El magisterio de la iglesia es una autoridad? Sí, pero si se somete a las escrituras, tiene que someterse a las escrituras. ¿Sí? Eso es solo escritura. Solo escritura es el biblicismo. Esa gente que ignora el magisterio de las iglesias y no, solo la Biblia, no me importa que la iglesia tenga o hayan meditado y hayan escrito una confesión de fe, no me interesa, con la Biblia es suficiente. Pues claro que con la Biblia es suficiente, pero yo necesito interpretarla desde algún lado. Y prima escritura, que es lo que usan nuestros amigos ortodoxos, es entender que la Biblia es la primera entre muchas autoridades. O sea, para ellos hay muchas autoridades, la iglesia, el magisterio y todo eso, pero la Biblia está en primer lugar, que es diferente a sola escritura. No es que la Biblia esté en el primer lugar, es que toda la demás autoridad proviene de la Biblia, que es algo diferente. No hay autoridad sin la escritura, es lo que nosotros creemos. Bueno, pero quiero llevarlos, para terminar, mis hermanos, porque sé que el tiempo voló y no alcancé a tratar muchos temas, pero sí quiero llevarlos a un pasaje que me llama mucho la atención y que me parece maravilloso para hablar sobre la sola escritura. Hay muchos argumentos a favor de la sola escritura. Lucas quiero que me acompañe, por favor, y voy a buscarlo aquí más bien. Al Evangelio según San Lucas, Génesis, Éxodo, Levítico, Lucas. No, mi hermano, ahí no es. No se confunda, ya está alguno por ahí en Levítico. En el capítulo 24, capítulo 24 de Lucas, a partir del verso 13, terminamos con esto, no se preocupe, tranquilo, sé que está cansado. Mira lo que dice. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba en 70 estadios de Jerusalén. Está hablando de dos de los discípulos de Jesús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero mire el verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y en obra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero después de que ellos le cuentan toda la historia, mire lo que dice el verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Para creer qué? Todo lo que los profetas han dicho. Y mire lo que sigue diciendo: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Terminemos con esta idea. Estamos hablando de sola escritura, que es el origen formal de la reforma. Es la base, es el corazón de la reforma, la sola escritura. Mi hermano, Jesús ha resucitado, van dos discípulos camino a Emaús, Jesús se le presenta, ellos no lo identifican, ¿sí? Le cuentan toda la historia y el Señor dice algo tan interesante: insensatos de corazón, porque no creen lo que han dicho los profetas.
Jesús pudo haberles dicho: ustedes son unos insensatos porque no creyeron en mi palabra. Pudo haberse presentado: yo soy Jesús, hola, estoy aquí, créanme lo que les estoy diciendo. Pero no, Él se sustenta ¿en qué? En los profetas, en lo que estaba ¿qué? Escrito. Y Él comienza a argumentar desde Moisés y todo el Antiguo Testamento lo que hablaba de Él. Recuerda que Jesús dijo que las escrituras dan testimonio de Él. Las escrituras hablaban de Él y Él usó solo las escrituras para argumentar su resurrección ante sus discípulos. Él no dijo: crean por el milagro, crean por la maravilla que están viendo, no, créanle a las escrituras, lo que está escrito. ¿Por qué no creen lo que está escrito? Hoy en día estamos en un mundo donde nos venden el milagro, donde nos venden las señales, donde nos dicen: si usted ve a un cojo saltar, entonces ahí está Dios. Si usted ve que alguien está tomado de una manera extraña, ahí está Dios. Si usted ve un ciego que ahora vea, ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? Está en las escrituras. En las escrituras usted puede ver muchos milagros. ¿Recuerda usted lo que dice Mateo? El mismo Señor Jesús lo dijo: vendrán muchos y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos. Señor, hicimos sanidades en tu nombre. Y el Señor, ¿cómo les contesta? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano querido, ¿qué da testimonio de Cristo? Las escrituras. La causa de la reforma en el fondo fue volver a las escrituras. Si no volvemos a las escrituras, no estamos reformando nada. El llamado que hoy estamos haciendo aquí a cada uno de ustedes es exactamente el mismo que hizo Martín Lutero a esas personas en la dieta de Worms. Volvamos a las escrituras, volvamos a la palabra de Dios. Hoy en día ya son más importantes las revelaciones particulares y personales. Son las más importantes los milagros y las señales y los supuestos prodigios. Tengo una mano más cortica que la otra. Por alguna extraña razón hay mucha gente con manos más corticas que las otras. Yo no conocí el primero, pero y eso ya, wow, maravilloso, sorprendente. Y la gente se entretiene simplemente escuchando historias y cuentos. Y nos hemos olvidado de las escrituras. Si usted no tiene una relación orgánica con las escrituras, usted entonces no es un reformado. El llamado a los reformados es a tener una relación continua con Cristo por medio de las escrituras y del Espíritu Santo de Dios, que nos hace entender las escrituras. Es estar en continuo contacto, lectura y estudio. No me conteste a mí, no me diga nada, piénselo usted ahí donde está. ¿Cuánto estudia las escrituras? No cuánto lee, porque alguno me dirá: yo he leído 3 veces la Biblia completa. No he entendido nada, pero la he leído. No. ¿Cuánto estudia la Biblia? Se sienta a estudiarla, a meditarla, toma libros, toma comentarios bíblicos, toma diccionarios bíblicos, se da cuenta de lo que otros predicadores han dicho sobre el texto, hace el análisis del pasaje. ¿O es de los que se conforma con lo que el pastor predica los domingos en la iglesia? Lo que el pastor predica los domingos en la iglesia es maravilloso y edificante, pero es solamente el moño del regalito. Lo que el pastor predica en la iglesia, usted ha venido estudiándolo en su casa todos los días. Aquí tienen predicación expositiva. Toman un texto, comienzan un libro, ¿cierto? ¿Usted qué hace en la casa? Yo voy a leer eso antes de que el pastor lo predique. Lo voy a reflexionar, lo voy a estudiar. Y cuando el pastor lo predica, usted le pone el moñito. Ahora sí, las dudas que tenía se fueron. Pero usted no espere, mi hermano querido, que su vida sea reformada y que la iglesia sea reformada y estar alejado de la Biblia, estar alejado de las escrituras. Es que es muy difícil para mí, hermano, las escrituras. Dice la escritura: la suma de tu palabra
es la verdad, la suma de tu palabra. Hace poco comenzamos un estudio en el canal de Biblia Libre Prédicas sobre Apocalipsis. Usted sabe lo difícil que es trabajar Apocalipsis. Yo trabajo con un grupo de personas, hermanos, me dijeron, ¿estás seguro Apocalipsis? Y si vamos, no sé, con algo más suave, un libro así, Tito. No, es que tenemos que estudiar todas las escrituras. Es la suma de su palabra, no un fragmento, no un pedazo, no el que me conviene y lo que no me conviene no, porque para eso somos expertos, ¿cierto? Si no, pregúntale a los maridos, que cuando les conviene sacan ahí mismo el versículo, someteos a vuestros esposos, aleluya. Ahí sí sacamos el someteo, ¿cierto? Entonces la mujer que sabe Biblia dice, sí, pero dice, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Tenemos esa relación con la Biblia, amamos las escrituras, estudiamos como lo hacían ellos, por lo menos. Mire, mi hermano querido, hoy tristemente estamos llenos de tanto entretenimiento. Tenemos la opción en el celular, todos los días podemos ver los partidos de fútbol en el celular. Tenemos tabletas donde vemos, no sé, las caricaturas o lo que usted vea. El computador, el televisor es inteligente, hasta la nevera es inteligente, y todo es inteligente menos nosotros. Hermano querido, y nos entretenemos y nos distraemos tan fácil. ¿Sabe por qué esta gente era tan erudita? Porque no había entonces entretenimiento, hermano. Su entretenimiento, ¿cuál era? Estudiar las escrituras, leer. ¿Usted cuánto cree que él tuvo que leer Martín Lutero? No solo las escrituras, él leyó a Agustín, él leyó a Hus, él leyó a Wycliffe. Leían, estudiaban, profundizaban, oraban. Y no le estoy diciendo que esté mal que usted pase un tiempo con su familia viendo caricaturas o lo que quiera. No le estoy diciendo que sea malo. Lo que le estoy diciendo, mi hermano, es que tenemos que buscar las prioridades, y la prioridad del verdadero cristiano reformado debe ser la escritura. Si no tenemos como prioridad la escritura, si la tenemos en un segundo o en un tercer lugar, ¿qué espera que se reforme en su vida? Reformado, siempre reformándose. ¿Sabe qué es lo primero que tenemos que reformar? Nuestro propio pensamiento, y no lo podemos hacer nosotros. Solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo puede reformarnos, cambiarnos, transformar nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Y no va a pasar sin las escrituras. Perdóneme, hermano, que termino predicando. Yo siempre hago eso. Comienzo una conferencia y termino predicando. Pero es que esto es algo, hermano querido, que si no salimos hoy entendiéndolo, no habrá valido la pena venir. La Biblia no es el accesorio de los reformados. No es, esto me añade algo. No. Usted sabe cómo le decían a los cristianos en el primer siglo: los del libro. Los del libro. Hoy, ¿cómo nos dicen? ¿Ya ni libro cargamos? La mayoría, un versículo bíblico, se lo ponen ahí en la pantalla. Tengo el celular, ahí lo busco rápido, ¿cierto? Veníamos hablando con el pastor lo chévere que es tener un libro así, estudiarlo, y más la Biblia. Yo comienzo a ver mi Biblia y tengo una cantidad de papelitos por todos lados señalándome cosas. Tengo una en la casa llena de colores. ¿Se acuerdan en antaño que uno pintaba los versículos claves? Yo tenía el amarillito para todo lo que tenía que ver con salvación, el azulito todo lo que tenía que ver con segunda venida de Cristo, el rojo para las palabras de Jesús. Hacíamos competencias de Biblia. ¿Ustedes vivieron eso? Prendía uno un fósforo y tenía a ver quién dice más versículos antes de que se apague el fósforo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, Romanos 12:12. Y ahí comenzaron a pensar en qué versículo más se sabía. Teníamos batallas bíblicas. ¿Cómo así, hermanos? ¿Se agarraban a bibliazos? No, eso no era. Citaban algún texto y el primero que lo encuentre. O el pastor a veces abría y comenzaba a leer, ¿sí?
echa tu pan sobre el agua porque después de muchos días lo hallarás. Y la gente tenía que buscar a ver dónde estaba, y el que estudiaba la Biblia la sabía. ¿Cuántos versículos tiene usted en el corazón? Los sabe, los ha estudiado. ¿Cuántos? O los puede contar con los dedos de la mano. ¿Saben cuál es el problema de los cristianos hoy en día? De los cristianos incluso reformados. Incluso reformados, aún peor en otras denominaciones, que ya no somos el pueblo del libro. Somos el pueblo de la música chévere, el pueblo del CD, el pueblo de cualquier otra cosa, del show, del espectáculo. Algunos tristemente son el pueblo del acto profético. Que esta iglesia sea el pueblo del libro. Del libro. Volvamos a las escrituras, mi hermano querido. Jesús les comenzó a explicar desde Moisés en adelante lo que la Biblia decía de él. Si Jesús se fundamentó en la escritura, solo en la escritura, para argumentarse a sí mismo, ¿cuánto más no tenemos que hacerlo nosotros? Solo la escritura. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí, incline su rostro, por favor. Yo sé que ya me pasé del tiempo, discúlpenme, me emociono. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a volver a ese principio de la reforma. Me faltó muchas cosas por decir que quería decir, pero vamos a decirle: Señor, en este día yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos queridos que han decidido y que decidieron compartir este tiempo con nosotros. Espero que alguna cosa que hayamos dicho aquí haya podido ser de edificación, de inspiración, de crecimiento para mis amados hermanos. Pero si algo, Señor, anhelo en mi corazón que ellos lleven consigo al salir de este lugar, es el volver a las escrituras. Que sea tan grande ese anhelo que antes de dormir hoy, antes de reposar, necesiten volver a las escrituras. Que pongan como un propósito en su corazón y en su vida el estudio, no solamente la lectura, el estudio de las escrituras. Que en esta iglesia y cada iglesia aquí representada, y cada pastor que ha decidido venir aquí, puedan impulsar a las personas de su iglesia por medio de tu Espíritu Santo, de tu poder, a tener esa relación con las escrituras. Señor, yo te lo pido con todo mi corazón. Necesitamos una urgente reforma. Y mañana hablaremos sobre esa urgente reforma. ¿Cómo hacer esa urgente reforma? ¿Qué necesitamos tener para esa reforma? Hoy aprendimos el ejemplo de estos hermanos maravillosos, que en todo y con sus defectos, tú los usaste. Los usaste para cambiar no solamente la iglesia, sino el mundo. Hoy te pedimos que nos uses a nosotros también, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.